11. Así se hace en el cine y en la televisión. ¿Por qué no lo hace usted? Hace pocos años, el diario Evening Bulletin de Filadelfia sufría los prejuicios de una campaña de chismes consistente en peligrosas calumnias. Se hacía circular un malicioso rumor, se decía a los clientes del diario que tenía demasiados anuncios y muy escasas noticias, que ya no resultaba atractivo para los lectores. Era necesario tomar medidas inmediatas. Había que aplastar el rumor. ¿Pero cómo? Veamos qué se hizo. El Bulletin recortó de su edición regular de un día cualquiera todo el material de lectura, lo clasificó y con él publicó un libro que se titula Un día. Constaba de 307 páginas, tantas como un libro corriente, pero el diario había publicado todo ese material en un día, para venderlo, no por varios dólares, sino por unos pocos centavos. La publicación de este libro dramatizó el hecho de que el diario daba a sus lectores una enorme cantidad de interesante material de lectura. Hizo conocer este hecho más vívidamente, con mayor interés, que lo que se podría haber logrado en muchos días de publicación de cifras y anuncios. Este es el tiempo de la dramatización. No basta con decir una verdad, hay que hacerla vívida, interesante, dramática. El cine lo hace, la televisión lo hace, y usted también tendrá que hacerlo si quiere llamar la atención. Los peritos en arreglo de vidriera conocen el gran poder de la dramatización. Por ejemplo, los fabricantes de un nuevo veneno para ratas dieron a los comerciantes una vidriera que contenía 2 ratas vivas. La semana en que se mostraron esas ratas, las ventas subieron 5 veces por encima de lo normal. Los comerciantes de televisión muestran abundancia de ejemplos del uso de las técnicas dramáticas para vender productos. Siéntese una noche delante de su televisor y analice lo que hacen los publicitarios en cada una de sus presentaciones. Notará cómo un medicamento antiácido cambia el dolor de un ácido en un tubo de ensayo, mientras el producto de la competencia no lo hace. Como una marca de jabón o detergente limpia una camisa engrasada mientras otra marca la deja grisácea. Verá un auto maniobrando a través de una serie de curvas y obstáculos, lo cual es mucho mejor que simplemente oír cómo lo dicen. Verá caras felices mostrando la satisfacción que dan una cantidad de productos, todo lo cual dramatiza para los espectadores la ventaja de cualquier cosa que se venda y logra que la gente la compre. Pueden dramatizarse las ideas en los negocios o en cualquier otra área de la vida. Es fácil. Jim Shamans, vendedor de la NCR, una fábrica de cajas registradoras de Richmond, Virginia, nos contó cómo hizo una venta gracias a una demostración dramatizada. La semana pasada visité a un almacenero del vecindario y vi que la caja registradora que usaba en su mostrador era muy anticuada. Me acerqué entonces al dueño y le dije, usted está literalmente tirando centavos a la calle cada vez que un cliente se pone en fila. Y al decirlo arrojé hacia la puerta un puñado de monedas. Capté su atención de inmediato. Las meras palabras no le habrían resultado demasiado interesantes, pero el sonido de las monedas en el piso despertó de veras su interés, y logré un pedido para reemplazar su vieja máquina. También funciona en la vida doméstica. Cuando el novio clásico le proponía matrimonio a su chica, ¿lo hacía con meras palabras? Claro que no. Se ponía de rodillas. Eso significaba que hablaba en serio. Ya no nos ponemos más de rodillas, pero muchos novios siguen prefiriendo una atmósfera romántica antes de lanzar su gran propuesta. Dramatizar lo que queremos también da resultado con los niños. Joey B. Frank Jr. de Birmingham, Alabama, tenía dificultades para lograr que su hijo de 5 años y su hija de 3 recogieran los juguetes, por lo que inventó un tren. Joey era el maquinista, capitán Casey Jones, montado en su triciclo.
Al triciclo se enganchaba el carrito de Janet y en poco rato ella cargaba todo el carbón sobre el vagón y después subía ella misma y su hermano la llevaba de paseo por toda la casa. De este modo se juntaban todos los juguetes sin retos, amenazas ni discusiones. Mary Catherine Wolf de Mishawaka, Indiana, tenía problemas en el trabajo y decidió hacerle una exposición de ellos a su patrón. El lunes a la mañana pidió una entrevista, pero él le hizo decir que estaba muy ocupado y que debía hacer una cita con la secretaria para algún otro día de la semana. La secretaria le indicó que la agenda del jefe estaba muy cargada, pero tratarían de hacerle un lugarcito. La señorita Wolf describió lo que sucedió. No recibí respuesta alguna de la secretaria durante toda la semana. Cada vez que la interrogaba me daba un motivo distinto por el que mi jefe no podía atenderme. El viernes a la mañana otra vez y tampoco hubo nada definido. Yo realmente quería verlo y hablarle de mis problemas antes del fin de semana, así que me pregunté cómo podría lograr enfrentarlo. Lo que hice al fin fue esto. Le escribí una carta formal. En ella le decía que entendía perfectamente lo ocupado que estaba durante la semana, pero era importante que yo le hablara. Incluí un formulario hecho por mí y un sobre con mi nombre y le pedía que por favor lo llenara o le pidiera a su secretaria que lo hiciera y me lo enviara. El formulario decía esto. Señorita Wolf, podré verla el día, a la hora. Le concederé minutos de mi tiempo. Puse esta carta en su canasta de correspondencia a las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde miré mi correspondencia. Allí estaba mi sobre. Había respondido diciendo que podría verme esa tarde y me concedería 10 minutos de su tiempo. Fui a verlo, hablamos durante más de una hora y mis problemas quedaron resueltos. Si no hubiera dramatizado el hecho de que realmente quería verlo, probablemente seguiría esperando que me diera una cita. James B. Boyton tuvo que representar una vez un extenso informe sobre el mercado. Su firma acababa de terminar un detallado estudio sobre una conocida marca de crema facial. Se necesitaba sin tardanza datos sobre la amenaza de una venta por debajo del costo. El cliente en perspectiva era uno de los más grandes y más formidables publicistas. La primera vez que fui a verlo, admitió el señor Boyton, me encontré desviado hacia una inútil discusión de los métodos empleados de la investigación. Discutimos. El hombre me dijo que me equivocaba y yo traté de demostrar que no. Gané finalmente la discusión y quedé satisfecho en cuanto a eso, pero terminó la entrevista y yo no había conseguido resultado alguno. La segunda vez no me preocupé por tablas de cifras y datos, dramaticé los hechos. Al entrar en el despacho de este hombre lo vi hablando por teléfono. Mientras él seguía la conversación, abrí una valija y puse 32 frascos de crema facial sobre su escritorio. Eran productos conocidos por él, competidores del suyo. En cada frasco había puesto una etiqueta que exponía brevemente los resultados de la investigación comercial y cada una daba una brevedad, dramáticamente, una historia del caso. Ya no hubo discusiones. Yo presentaba algo nuevo, diferente. El cliente tomó uno y después otro de los frascos y leyó las informaciones de las etiquetas. Se produjo una amistosa conversación. Me hizo muchas preguntas, intensamente interesado. Me había concedido solo 10 minutos para exponer mis hechos, pero pasaron las 10 y 20 y 40 y al cabo de una hora seguíamos hablando. Presentaba yo esta vez los mismos hechos de antes, pero ahora empleaba la dramatización, el exhibicionismo, y ahí estaba toda la diferencia. Regla 11. Dramatice sus ideas. 12. Cuando ninguna otra cosa le dé resultados, pruebe esto. Charles Schwab tenía un capataz de altos
hornos cuyo personal no producía su cuota de trabajo. ¿Cómo es, preguntó Schwab, que un hombre de su capacidad no consigue que esta planta rinda lo que debe? No sé, respondió el hombre. He pedido a los obreros que trabajen más, les he dado el ejemplo, los he regañado, los he amenazado con el despido, pero nada se consigue. No producen y nada más. Estaba cayendo el día poco antes de que entrara a trabajar el turno de la noche. Deme un trozo de tiza, dijo Schwab. Y luego, volviéndose a un obrero cercano, ¿cuántas veces descargó el horno el turno de hoy? Sin decir palabra, Schwab trazó un gran número 6 en el piso y se alejó. Cuando entró el turno de la noche, los obreros vieron el 6 y preguntaron qué significaba aquello. Hoy estuvo el jefe, fue la respuesta. Y después de preguntarnos cuántas veces descargamos el horno, escribió en el piso S6, el número que le dijimos. A la mañana siguiente, volvió Schwab al taller. El turno de la noche había borrado el 6 y escrito un 7. Cuando los obreros diurnos fueron a trabajar, vieron esa cifra, de modo que los 2 de la noche creían ser mejores, ¿eh? Bien, ya les iban a enseñar a trabajar. Se pusieron a la tarea con entusiasmo y cuando se marcharon aquella noche dejaron en el piso un enorme número 10. A poco ese taller que se había quedado atrás en producción rendía más que cualquier otro de la fábrica. ¿Cuál es el principio? Dejemos que Charles Schwab nos los diga. La forma de conseguir que se hagan las cosas, dice Schwab, es estimular la competencia. No hablo del estímulo sórdido, monetario, sino del deseo de superarse. El deseo de superarse, el desafío, arrojar el guante, un medio infalible de apelar a los hombres de carácter. Sin un desafío, Theodore Roosevelt no habría sido jamás presidente de los Estados Unidos. Apenas de regreso de Cuba, se le quería designar candidato a gobernador del estado de Nueva York. La oposición descubrió que ya no era residente legal en el estado, y Roosevelt, atemorizado, quería retirar su candidatura, pero Thomas Collins Plant le arrojó el guante. Volviéndose de pronto hacia Roosevelt, exclamó con su voz potente: ¿Es un cobarde el héroe del Cerro de San Juan? Roosevelt emprendió la lucha y lo demás es ya cosa de la historia. Ese desafío no solamente cambió su vida, sino que tuvo un efecto tremendo sobre la historia de la nación. Todos los hombres tienen temores, pero los valientes los olvidan y van delante, a veces hasta la muerte, pero siempre hasta la victoria. Ese era el lema del guardia real en la antigua Grecia. ¿Qué mayor desafío puede ofrecerse que la oportunidad de superar estos temores? Cuando Al Smith era gobernador de Nueva York, se vio en un grave aprieto. Sing Sing, la más famosa penitenciaría después de la Isla del Diablo, no tenía alcaide. A través de sus murallas corrían rumores muy feos, escándalos y otras cosas. Smith necesitaba un hombre fuerte para que dijera la prisión un hombre de hierro. ¿Pero quién? Llamó a Lewis A. Lawes de New Hampton. ¿Qué le pareciera ir a hacerse cargo de Sing Sing?, dijo jovialmente cuando Lawes estuvo ante él. Allí necesitaban a un hombre de experiencia. Lawes quedó al helado. Conocía los peligros de Sing Sing. Era un cargo político sujeto a las variaciones de los caprichos políticos. Los alcaides entraban y salían de allí rápidamente. Uno había durado apenas 3 semanas, y él tenía que tener en cuenta su carrera. ¿Y valía la pena correr ese riesgo? Y entonces Smith, que advirtió su vacilación, se echó hacia atrás y sonrió. Joven, no le puedo censurar por tener miedo. Es un lugar muy bravo. Necesita mucha valentía un hombre para ir allí y quedarse. Un desafío, ¿eh?
Lewis aceptó entonces la idea de intentar una labor que requería un hombre de hierro. Fue a Sing Sing y se quedó allí, hasta ser el más famoso de los alcaides habidos en la penitenciaría. Su libro, 20.000 años en Sing Sing, se vendió a centenares de miles de lectores. Lewis ha hablado por radio. Sus relatos de la vida en una prisión han inspirado muchas películas y su humanización de los criminales ha producido milagros en cuanto a las reformas carcelarias. Según mi experiencia, ha dicho Harvey S. Firestone, fundador de la gran empresa Firestone Tire and Rubber Company, con la paga por sí solo no se atrae ni se retiene a la gente de algún valor. Creo que es más bien el juego mismo. Frederick Herving, uno de los más grandes tratatistas del comportamiento humano, estuvo de acuerdo en este punto. Estudió en profundidad la actitud entre el trabajo de miles de personas, desde obreros de fábricas hasta importantes ejecutivos, y descubrió que el factor más motivador, la faceta del trabajo que resultaba más estimulante, era: ¿cuál creen ustedes? ¿El dinero? ¿Las buenas condiciones de trabajo? ¿Los beneficios adicionales? No, nada de eso. El principal factor motivador de la gente era el trabajo mismo. Si el trabajo era excitante e interesante, el obrero lo enfrentaba con gusto, y esa era toda la motivación que necesitaba para hacerlo bien. Eso es lo que encanta a toda persona que triunfa: el juego, la oportunidad de expresarse, la oportunidad de demostrar lo que vale, de destacarse, de ganar. Esto es lo que da atracción a las carreras pedestres: el deseo de sobresalir, el deseo de sentirse importante. Regla 12. Lance, contacto, un reto amable. En pocas palabras, logre que los demás piensen como usted. Regla 1. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Regla 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Regla 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Regla 4. Empiece en forma amigable. Regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Regla 6. Permita que la otra persona sea quien hable más. Regla 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Regla 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Regla 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Regla 10. Apele a los motivos más nobles. Regla 11. Dramatice sus ideas. Regla 12. Lance, contacto, un reto amable.